Señores, el índice de la actividad manufacturera de la Asociación de Industria de la República Dominicana para septiembre de este año se redujo de 50.18 a 48.3. Cuando está por encima de 50 es que todo está perfecto. Volúmenes de producción e inventario de materias primas se mantienen por encima del 50, 52.71 y 53.3 el otro. Eso están bien. Ahora, el volumen de venta bajó de 50, bajó a 45. El empleo bajó a 47.2 y los plazos de entrega, o sea, retraso con la entrega a los suplidores, bajó a 44.3. Eso se hace con una entrevista, una encuesta que le hacen a los gerentes de las empresas y más o menos da una señal de cómo van las actividades económicas. Por otro lado, tenemos el tema de la reforma, ¿verdad? El gobierno habla de que se van a presentar en estos días, decía el presidente, decía Paliza, el secretario de la presidencia, que iban a presentar los recortes y las cosas que iban a resolver, cómo iban a resolver el asunto del retiro de los 122.000 millones que se supone iban a recaudarse, que iban a estar para el presupuesto del año que viene, como quiera. Pero se le van a presentar. Vamos a esperar con qué viene el gobierno. Aunque yo entiendo que deben estar manejando por debajo los ajustes que hay que hacer a la reforma. Aunque el presidente dijo que no hay nada, yo no creo que al final del día no haya nada. Eso, así como no sabíamos que ya tenían la reforma lista y que esa era la reforma que escandalizó a todo el mundo, presumo yo que así como ha habido, por ejemplo, la reforma de CRES, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, que ha hecho una retajila de recomendaciones y otras instituciones más, etcétera, etcétera, y economistas. Entonces yo supongo que el gobierno debe estar haciendo de nuevo su paquete. Vamos a ver cómo viene la cosa. Por otro lado, la deuda interna del país ha ido creciendo en los últimos años. Y ahora mismo el pago de intereses representa el 35% del servicio total de la deuda, no de los ingresos, que de los ingresos es el 25%, pero intereses y amortización sube al 35%. Ahora, del servicio de la deuda total, ya los intereses representan el 35%. En la deuda externa, el pago de los intereses fue de 131.000 millones al 18 de octubre de este año, el acumulado. A octubre, este mes, el 10º mes que vamos, 131.000 millones, un 2.8% del producto. Y faltan 2 meses más de los 230.000 millones presupuestados, de los 294.000 presupuestados. El déficit fiscal del gobierno ascendió a 114.000 millones, un 1.5% del Producto Interno Bruto. Recuérdense que el déficit proyectado está en 3%. Pero en lo que va de gobierno, ahora vamos a ver cómo se cierra con noviembre, a octubre, a noviembre y diciembre, y entonces haremos el cuadre al final. El gasto de capital, 127.000, y esa es una de las cosas que yo siempre recalco, por eso lo señalo, que en intereses se está yendo mucho más que en gasto de capital, en inversión, y en el proyecto que presentó el gobierno. Por eso decíamos, no es que este estado de mal, es que no iba a reducir el déficit porque habían 6 partidas para capitalización del Banco Central, la cosa de los policías, habían unos proyectos de transporte, unos elevados, la sillita voladora, uno teleférico y unas cositas de esas, creo que era, no me recuerdo bien, pero no suficiente. Y esa ha sido una de las falencias de esta administración, que le ha dado preeminencia al gasto corriente. Y el gasto corriente tiene una característica que es muy rígido. ¿Qué significa eso? Que cuando ya tú lo subes, es muy difícil reducirlo y bajarlo. Cuando le metiste 100.000 millones de pesos a la nómina pública, ¿cómo la reduces después? Si metiste un grupo de gente y le pusiste sueldazos por encima del que come lo que pica el pollo, que son los empleados normales, comunes y corrientes, que no los votan porque son de carrera, que ganan suelditos, a los que entran los meten porque están pegados por lo general, o recomendados,
por el de aquí, el de allí, el de acá. Entonces, eso es lo que pasa, muy rígido, un gasto de corriente muy rígido. Entonces cuando sube allá, entonces los gobiernos no quieren asumir el costo de la reducción que eso implica. ¿Cuántas pensiones se dieron? Criticadas de manera irregular, para no decir que ilegal, porque las legales son las solidarias, que están 6 renglones establecidos. Gente que no trabajó nunca ni siquiera en el Estado y le dan pensión. Y a gente que está trabajando en el Estado, que no se, ¿sabe? Con 30 y 35 años, que no se pensionan. ¿Saben por qué? Porque el sueldito que ganan se lo van a reducir. Es como un 80 lo que le sale o lo que sé yo. Y si tú ganas poco y aparte de eso lo que te van a dar un 80, dice, bueno, pero no vas a trabajar, te la puedes buscar por otro. Muy fácil decirlo. Ahora, eso es uno. 2, ¿sabe cuál es lo otro? Y ese sí pesa, que pierde el seguro médico. Pierde el seguro médico. Entonces, algo debiera hacerse con relación a eso. Entonces, el gobierno, los gobiernos, cuando se les descontrola el gasto, después no tienen manera de cómo ajustarlo y corregirlo, y ese es uno de los problemas. Dice mi amigo Joel Santos, el ministro de Energía, que habrá que apretarse los pantalones para buscar los recursos que el sector eléctrico necesita. Pero vimos ahí 625 millones de dólares se aprobaron, que están ahí 300 para el sector de distribución, eso es importante. Él está hablando de lo de la reforma fiscal, que la reforma fiscal propuesta era una buena opción. Mi profesor Joel, eso era un disparate, Joel. Yo estoy seguro que tú no trabajaste en esa reforma. Hacemos una pausa, venimos en breve.